Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 23 de julio del 2025. Sentido común. Buenos días a todos. Que se transmite de lunes a viernes en horario de 9 a.m. a 10 a.m. por Carivisión, canal 26 de Altiz, 70 de Aster de Claro, 22 de Aster y 46 de Telenor. Y usted puede también localizarlo en www.carivision.online y a través de los cables de transmisión, canal online, canal en YouTube, RIMAR RTV y redes sociales. Así pues que vamos a iniciar este programa de hoy y tenemos un tema importante y no es porque esté de moda, sino por lo que le pesa al país. Evasión fiscal en la República Dominicana. 2014-2024, últimos 10 años, sin incluir el 25, que queremos conversar de ustedes de este tema. ¿En qué consiste? La evasión fiscal ocurre cuando personas, negocios o empresas que deberían pagar impuestos o no lo hacen o declaran menos de lo que debían declarar o menos de lo que ganan. Esto sucede por inconformidad, por informalidad. Pero hay una inconformidad que también puede convertirse en una de las faltas, y es que cada periodo que se acumulan grandes deudas de impuestos se hace una amnistía fiscal, y entonces eso le cae muy bien a la gente porque le da la oportunidad de ponerse al día, le cae bien al gobierno porque le da la oportunidad de recuperar sus bienes que dejaron de pagar, y también le da la incomodidad a los que pagan siempre, porque dicen, pero yo pago siempre, ¿y por qué a los otros le dan ese chance? Debían de contarnos algo a nosotros. Bueno, en fin, ese es el tema. Entonces, lo que nos inquieta es cuánto pierde el Estado en evasión fiscal. Para que iniciemos el tema, que tenemos un invitado de lujo hoy, nosotros vamos a decirle a ustedes que lo que se pierde en la evasión fiscal, cada año el Estado Dominicano deja de percibir 200 a 230 mil millones de pesos. Eso representa unos 3.400, 3.700 millones de dólares en evasión fiscal. Esto representa aproximadamente entre un 3.5 y un 4% del Producto Interno Bruto. Para que tengamos una idea, como se ha manoseado tanto el presupuesto de educación, eso es el 4% de la educación, que son todos esos millones de pesos. Esto nos sirve para darnos cuenta cuánto que se le asignaron a educación, y al mismo tiempo nos sirve para saber la cuantía de la evasión, y eso, yo agrego, me parece que puede ser un poco más de ahí, porque hay una serie de evasiones que yo creo que no deben estar registradas ahí, que después nuestro invitado nos va a corregir o nos va a confirmar estas informaciones, pero son las informaciones de base, como quieres mucho. Entonces, a la luz de lo que se pierde, también nos inquieta saber dónde está. Eso nos lo dirá el invitado, aunque ya sabemos que el ITEVIS representa, por las cifras que se tienen, alrededor de un 38% de pérdida anual. Son 100.000, que es el principal, el número uno, 100.000 millones de pesos, 1.9 del PIB. El impuesto sobre la renta, que es el segundo, es el 40 del 40 a un 55%, que yo tengo mis dudas sobre eso, porque me parece que es más, de la pérdida anual, 70.000 a 90.000 millones de pesos. Eso es un 1.3 a un 1.7 del Producto Interno Bruto. No estamos hablando de Chile. Y impuesto selectivo al alcohol, al consumo, me imagino que debe ser esto, el alcohol, tabaco, combustible, etcétera, una evasión de un 20 a un 30%, que es supuestamente el menos. Y yo digo, pienso que sí, porque estos productos son muy públicos. Número uno, son muy conocidos los del combustible, y los del alcohol son marcados en las etiquetas de lo que uno consume, más o menos algunos, aunque los cigarros no están ahí.
aunque habla del tabaco, pero más bien se refiere a los cigarrillos, y también los cigarros, pero en las cajas. Entonces, esta evasión es de 20 al 30%, es la menor, y es alrededor de un 0.4% del PIB. O sea que redondeando anda entre un 4 y un 4 y pico por ciento. ¿Cuáles son las razones? Las sabremos en el devenir del programa. Se sabe que se paga muchas cosas en efectivo, la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores dominicanos y negocios están en economía informal. Esa informalidad de la economía hace que la gente a veces pueda sobrevivir y otras veces, en la mayoría de los casos, hace que la gente no pague, no tribute. Y yo digo y agrego que mientras este país, el 100% de la gente, no de los productos necesariamente, pero de la gente, y yo diría en cierto modo de los productos, no tributen algo, no habrá desarrollo, el desarrollo que queremos. Eso es lo que pienso, y eso es un poquito religioso. Así pues que con estas palabras y reafirmando lo importante que representa la evasión fiscal, porque limita los fondos para la salud, la educación, la seguridad y obras en general, aumenta la densidad, la desigualdad y obliga al Estado a endeudarse más para cubrir sus necesidades y pagar gran deuda social acumulada que tiene el país y para enfrentar los grandes retos que demanda el progreso, la tecnología, el desarrollo y la automatización, que ahora es tan importante después de la inteligencia artificial y de todas estas cosas modernas que nos van a transformar la industria y el quehacer del mundo entero. Pero para no entrar en más preámbulos y entrar en materia con el tema, ya tenemos con nosotros en la mesa al invitado de hoy. Tenemos a un invitado especial, el licenciado en Contabilidad y Derecho con maestría en impuestos, además de tener diplomados en finanzas corporativas, contabilidad de costos, contabilidad impositiva, alta gerencia y código laboral, entre otros. Sin más preámbulos, le presentamos al licenciado Félix Calderón Gómez. Oye, son apellidos nobles y hasta el nombre es feliz. Sí, Lo único que hay que cambiarle la X por la Z. Así es, así es. Buenos días. Pues buenos días, muchas gracias. Adelante, vamos a esperar que usted nos diga qué le pareció la introducción y usted nos dice dónde pudimos haber errado, porque no somos conocedores del tema, lo que somos agrónomos. Diría un amigo mío, nosotros sabemos sembrar batata y yuca, porque así que hay gente que se tira muerto. Yo tenía un amigo que era empresario y tenía muchísimo dinero y dice, yo soy un atrapachele. Atrapachele. Sí, bueno, adelante. Bueno, sabe que el decreto de Magín Díaz ha sacado a la luz ahora los temas de la informalidad y la evasión que habían estado un poco rezagados. O sea, por cierto, vamos a felicitar a Magín. Hay que felicitarlo, un gran técnico. Y hay que felicitar al país, yo digo, y al presidente, porque fue una decisión, a mi juicio, inteligente. Yo no lo conozco, sí, más que por la televisión, porque nunca me pierdo el programa de Alicia, y él ahí hacía un análisis económico bastante sopesado, siempre. Sí, él siempre ha estado ligado, porque él fue... ha estado ligado a eso, pero físicamente, personalmente, no lo hemos tratado, pero es una persona que de mi parte disfruta de una gran consideración y estima, porque yo soy yo no soy profundo en nada, pero me encanta la gente que es profunda en sus análisis y que tiene sentido común para sus análisis, y eso me fascina muchísimo. Vamos a felicitarlo a él. Sí, claro que sí. ¿Por qué no felicitarnos nosotros mismos? Porque sabemos que en buena mano está el pandero, como dice. Sí, así es. Fue una buena designación, viene con un arraigo ya, una experiencia, y entonces ya era haber sido director de impuestos, su secretario de Hacienda, director de crédito público, entonces le da ya la potestad para él ya ser un buen ministro de Hacienda, lo que el país necesitaba. Creo que el presidente... En todas las áreas de los departamentos. Sí. Él no estuvo en aduana, ¿no? Todavía. Aduana no estuvo en aduana. Pero ya eso es más... Pero trabajó ya bien de cerca cuando el otro director entre el 2016 y 2020, entonces ahí ya unieron esfuerzos y entonces implementaron algunas políticas tributarias ahí que se están dando resultados ahora. Entonces la evasión, que lo hemos escuchado hablar sobre la evasión,
relación entre el 2016 y el 2020, o sea, el ITEVIS, de solo se refirió al ITEVIS, se colocaba en un 43% de evasión. Y el impuesto sobre la renta un 60%, o sea, es un poquito más que las estimaciones. Sí, entonces la economía ha ido creciendo y ese número se ha mantenido. Entonces surge la necesidad, o sea, entonces de combatir la evasión en sí, porque en realidad la informalidad va a venir entrando a medida que se vaya combatiendo la evasión. Nosotros tenemos los análisis que ha hecho la propia DGI con la CEPAL, con el BI y el Banco Mundial, que han sacado todos los datos, entonces lo han separado por funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos los sectores económicos que básicamente se forman entre el comercio informal y el minorista, y dentro de ese nicho, dentro de ese sector, no existen las no declaraciones de presentación de impuestos, porque la evasión no es más que el cambio ortodoxo de un régimen que debe ir trabajado eficientemente. Entonces la evasión es así, y entonces elimina entonces informaciones para que los datos no lleguen correctamente. Entonces tenemos el sector construcción, que es otro sector fuerte de la economía, que entonces tiene sus declaraciones de costos y pagos ahí que se manejan en negro. Se puede decir que la necesidad del financiamiento también obliga a la construcción a ajustarse a ciertas reglas. Sí, también la mano de obra ilegal que tiene ahí, tiene una norma que rompe el 80-20, la norma 0707, que los trabajadores que son informales, como no están documentados, que parece que usted ve que están trabajando con la regularización de ellos, no aportan TCS, entonces para poder adjudicarse la mano de obra como costo en la obra del edificio, entonces la norma 0707 solo envía a tributar con un 2%, cuando debería ir a la escala de los asalariados, donde caiga el sueldo de los trabajadores de la construcción, o sea que paguen el 15% con su excedente, el 20% asalariado o el 25% con su excedente. Ahí hay una evasión porque solamente tributan el 2% del monto del salario. Eso se estableció para buscarle una vuelta a que la culpa no es del constructor, que la gente no esté documentada. Correctamente. O sea, ya eso va a otras instituciones y a otro país. Si no, esa gente también la dificultad de documentar, porque ellos no vienen con documentos, ellos vienen con la cara. Sí, entonces esa norma se ha replicado al sector turismo, o sea, ha ido también al sector agropecuario, que ha visto que en realidad en lugar del empresario ir pagando su TCS de acuerdo a su clasificación del 15, el 20 o el 25 con el excedente que demanda la Dirección del Impuesto Interno, se tributa con un 2%. Como la persona ilegal no tiene documentos, regularmente lo que se hace es que si hay una nómina de 30 trabajadores, se saca un cheque y se tributa por el monto total, y entonces eso ya la DGI lo acepta como salario. Exacto. Y la obra entonces es una forma práctica de recuperar algo, porque lo contrario sería nada. Correcto. Porque entonces sí, también hay un sistema que tú, que tienes experiencia, pudiera orientarnos en eso, y es que ellos subcontratan el trabajo a través de personas que se ocupan de eso, de ajustar con ellos los trabajos. Sí, bueno, ya ¿cómo cae eso ahí? Porque la verdad que uno a veces piensa en el corazón ajeno, pero si tú te ves con tanto problema con esta gente que son indocumentados, que se te van, eso. A veces hay gente de otro nivel, similar al de ellos, que los maneja con más lealtad hacia la empresa y más fijo en el trabajo. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, desde el punto de vista tributario? Bueno, en cuanto a la subcontratación, ellos no tienen documentos, no pueden ser subcontratados, ellos tributan con la norma 0707 del 2%, eso es lo único que aporta. Pero quien te subcontrata es de boca y es una persona que ese sí tiene. Bueno, el ingeniero, el dueño de la obra. No, digo, su contrato me refiero. Si tú vas a empañetar X mil metros de pañete, y tú, los tipos son de lo que ponen, estoy poniendo un ejemplo, ponen casi pañete. Pero si tú lo vas a contratar, tú buscas a una persona que es lo que era el capataz antes en el campo, bueno, que tú le pagas a ese tipo el empañete de ese metraje, sí, bueno, y él a su vez busca a su gente. Sí, bueno, el ingeniero tiene, el dueño de la obra, tiene el ingeniero que dirige la obra, ese tributa de acuerdo a su
como trabajador son contratos independiente. legales, legalizados Sí, y todo. y el ingeniero tributa como trabajador independiente, como profesional Ok. liberal y como trabajador ¿Y cuánto independiente. pagan Ahí ahí? no hay problema, porque ahí hay una administración dependiendo, transparente de que ya el ingeniero tributa bien. Pero ¿qué sucede? Como viene la necesidad de los trabajadores, una torre de 30, Sí. 40 pisos, entonces ahí ya viene No entonces aparece todo el mundo que trabaje en esa forma. viene entonces la subcontratación, el caso que usted está hablando, Ok. entonces entran los trabajadores ilegales, entonces ese es el problema, que entonces como no hay una nómina que se reporta a la Tesorería de la Seguridad Social para que aporte de acuerdo a lo que dice la ley, simplemente tributa con un G2%. Entonces, pero para no quedarnos con el sector construcción, entonces ahí tenemos, por ejemplo, los profesionales liberales también, que afecta a la evasión, ahí entra los contadores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los mismos agrónomos, y entra un sinnúmero de profesionales entonces que no emiten factura con comprobante. Regularmente Ese tema bien caliente y ese bien es un amplio. tema, Vamos a darle calor a ese tema. Ese tema es peor. Después de la pausa, porque ahora ya el tiempo de la primera pausa Sí, nos sí. pasó y cuando retornemos, es bueno que entremos en eso. El tema de los ingenieros y de las construcciones no es el mayor, porque ya eso, tanto por el financiamiento como por lo que tú has expresado, Sí, no, el profesional liberal es está peor. muy cerca de la tributación y El- eso. Puede ser que no esté tributando lo que debería, pero también eso se refleja en el cliente y eso tiene un tema. Que hay otros temas que son más informales y más fuertes que entiendo, a mi juicio, que tú me podrás corregir, que yo quiero ya que tú entres en eso. Pero señores, eso lo vamos a continuar inmediatamente. Que dejen el control ahí tranquilo, que retornamos de inmediato, vamos a cumplir con los compromisos comerciales. Señor director.